Cuando uno piensa en construir un rascacielos enorme, viste que el foco siempre suele irse hacia, no sé, la fachada de vidrio, el diseño de vanguardia o los pisos de lujo. Todo lo que brilla desde afuera. Claro, lo estético. Exacto. Pero la realidad ineludible de la arquitectura es que, si los cimientos se hacen sobre arena, no importa la cantidad de mármol importado que le pongas al lobby. Al primer viento fuerte, bueno, toda esa estructura monumental se te viene abajo. Tal cual. Y esto, que es una regla recontra básica de la ingeniería civil, aplica de manera casi exacta al derecho internacional. Y sobre todo la forma en que los países intentan unirse en bloques. Hay como una fascinación por la fachada diplomática. Totalmente. La foto de los presidentes. Eso, la foto dándose la mano, las cumbres en hoteles 5 estrellas, las firmas así rimbombantes. Pero el verdadero desafío, el problema real, está en el barro de los cimientos jurídicos. Porque la premisa fundamental acá es una sola. Integrarse no es solo firmar tratados. El tema es si tu constitución te deja ceder poder en serio. Es que esa es la clave estructural de todo el asunto. Porque, a ver, la integración, especialmente en sus fases más profundas, digamos donde ya buscas un mercado común o una moneda única, como en Europa, Sí. eso no es un simple pacto de no agresión. Tampoco es un acuerdo comercial así superficial para bajar aranceles. Es una reestructuración profunda del poder estatal. Es meterse con el ADN del país, básicamente. Exactamente. Cuando un Estado soberano decide entrar a un bloque regional de alta intensidad, está tomando una decisión que altera su propia médula legal. O sea, cede la capacidad de decidir en un montón de materias. Y si la ley máxima de ese país, su Constitución Nacional, no contempla una base legal sólida para autorizar esa transferencia de competencias, bueno, tenemos un problema. Un choque de trenes. Un choque de trenes monumental. Porque cualquier tratado que el presidente firme en el exterior termina siendo totalmente inútil puertas adentro. Automáticamente pasa a ser inconstitucional y por ende inaplicable por los jueces locales. Es decir, si querés modificar la estructura de un país para acoplarte a otro, hace falta que los planos originales te lo permitan. Claro. Y allí es donde entra un concepto técnico que a mí me resulta fascinante, que son las famosas fórmulas constitucionales, que básicamente son los mecanismos de adaptación que cada Estado decide, o no, incorporar en su texto supremo para abrirle la puerta al derecho supranacional. Tal cual. Pero a ver, asumo que no todos los países eligen el mismo tipo de puerta ni el mismo nivel de seguridad para dejar entrar a ese derecho de afuera. Definitivamente no. Y te diría que el diseño de esas fórmulas revela muchísimo sobre el miedo o la apertura política de un Estado frente al mundo. Hay una clasificación muy clara según el impacto real que tienen. A ver. Mira, en el nivel más básico, casi decorativo te diría, tenés las fórmulas detonantes. Detonantes. Sí, son meras declaraciones programáticas. Por ejemplo, un texto constitucional puede decir algo como el Estado promoverá la integración y la hermandad con los pueblos de Latinoamérica. Suena lindísimo. Es un principio hermoso, sí, pero jurídicamente es bastante inofensivo. No te establece un mecanismo legislativo, no define a qué órgano se le puede ceder poder, ni cuáles son los límites. Es la nada misma en la práctica. Sería como dibujar el boceto de un edificio nuevo, pero sin hacer ni un solo cálculo de estructuras. Queda colgado en la pared del estudio, pero nunca se va a construir porque faltan las instrucciones. Exacto. Es una mera expresión de deseo. Ahora, cuando pasamos a la acción real, el espectro se divide entre fórmulas flexibles y rígidas. Las fórmulas flexibles, por un lado, tienen una redacción extremadamente amplia. O sea, te dejan hacer de todo. Claro, te facilitan de manera casi automática la cesión de competencias. No le imponen exigencias burocráticas pesadas ni mayorías especiales al Congreso. Pero ojo, esta flexibilidad es un arma de doble filo. Me imagino. Al no especificar límites, el Estado queda habilitado para delegar un nivel de poder inmenso a organismos de afuera sin demasiados frenos ni contrapesos internos. Exacto. Es que esa flexibilidad absoluta suena a que dejas la puerta principal de un club súper exclusivo abierta de par en par, sin portero, sin llave. Facilita la entrada, obvio, pero también significa que el Estado podría vaciarse de soberanía con una simple ley ordinaria del Congreso. Lo cual es un riesgo institucional gravísimo, ¿sí? Claro, por eso asumo que existen las opciones diametralmente opuestas. Por supuesto.
Del otro lado de Téndulo están las fórmulas rígidas. Y acá, el miedo a perder soberanía se traduce en requisitos materiales y formales súper severos. Se impone un control constitucional casi asfixiante, digamos. Todo trabado. Sí, una fórmula rígida te puede prohibir integrarte con países que no pertenezcan a una zona geográfica muy específica, o te puede exigir que el tratado sea aprobado por un plebiscito popular o por mayorías parlamentarias tan extremas que en la realidad política son inalcanzables. Entiendo. Es como si para entrar al club VIP pusieras patobicas en la puerta que te piden antecedentes penales de las últimas 3 generaciones, un examen de sangre y la firma de todos los socios. El nivel de fricción es tan alto que paraliza todo. Tal cual. Algunas constituciones de este tipo incluso te exigen reformar la propia constitución antes de firmar un tratado que exceda ciertos límites comerciales. Un lío bárbaro. Pero entre dejar la puerta abierta y soldarla por completo, asumo que la mayoría de los países busca un punto intermedio, algo más pragmático. Sí, ese punto intermedio es lo que en la doctrina llamamos fórmulas semirrígidas. Son fórmulas habilitantes. Es decir, te celebran y te permiten la integración, pero te trazan líneas rojas innegociables. A ver, danos un ejemplo de una línea roja. La condición más habitual acá es la cláusula de reciprocidad. Un Estado dice, bueno, yo autorizo la cesión de mis competencias a un órgano supranacional siempre y cuando los demás Estados miembros cedan exactamente la misma proporción de poder en las mismas condiciones. Para no quedar de punto, digamos. Claro, es una garantía de igualdad para no quedar en una desventaja asimétrica frente a tus vecinos. Y hay otro mecanismo legal que suele mencionarse cuando se habla de esto, que son las llamadas fórmulas puente. Aunque, por lo que entiendo de los apuntes, no están pensadas específicamente para armar un Mercosur o una Unión Europea. No, es una distinción crucial esa. Las fórmulas puente nacen mucho más vinculadas al derecho internacional de los derechos humanos. Actúan como, digamos, un viaducto directo para que normas externas ingresen al sistema interno y adquieran una jerarquía superior, muchas veces jerarquía constitucional directamente. Es como un canal de pase rápido. Exacto, es un mecanismo de permeabilidad normativa. Pero no implican crear un parlamento regional en otro país que te dicte reglamentos comerciales todos los martes. Son vías de entrada para compromisos internacionales fijos. Toda esta diversidad de mecanismos que mencionas deja una conclusión clarísima para quien nos escucha. Ojo, no todas las constituciones están preparadas para integrarse en serio. Definitivamente no. Y esto nos lleva directo a mirar el diseño de los planos a nivel local. O sea, ¿cómo resolvió la República Argentina esta tensión arquitectónica entre proteger su soberanía y a la vez abrirse al mundo? Bueno, la solución argentina es un caso de estudio interesantísimo para la Facultad de Derecho, y lo encontrás clarito en el artículo 75, inciso 24 de la Constitución Nacional. La reforma del 94. Exactamente. Ahí se diseña un sistema que autoriza de forma explícita al Congreso a aprobar tratados de integración que deleguen competencias y jurisdicción a organizaciones supraestatales. O sea, la habilitación está. Hasta ahí vamos bien. Pero, casi en la misma oración, el texto constitucional levanta muros de contención muy precisos. Te exige que esa delegación se haga siempre bajo condiciones de reciprocidad, de igualdad, y respetando sin excepciones el orden democrático y los derechos humanos. Esas son las líneas rojas que decías de la fórmula semirrígida. Tal cual. Pero hay un detalle superoperativo en ese inciso que cambia completamente la dinámica en el Congreso, que es el doble estándar legislativo. A mí me parece fascinante cómo la ley diferencia entre vecinos y países lejanos. Es un diseño institucional que refleja una vocación geopolítica tremenda, porque te establece 2 carriles. Si la intención de Argentina es firmar un tratado de integración con estados de Latinoamérica, la Constitución exige un trámite robusto, pero directo. ¿Y qué te pide exactamente? Requiere la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara del Congreso. Si logras esa mayoría, el tratado avanza. Es un carril rápido, impulsado claramente por una afinidad regional histórica. Pero si el intento de integración es con un bloque de otro continente, digamos de Europa o de Asia, las reglas del juego se vuelven un campo minado de burocracia. Completamente. Si el tratado es con estados que no son latinoamericanos, se activa el carril lento. Primero, el Congreso tiene que votar una declaración previa que establezca que es conveniente aprobar ese tratado,
Y para eso también se exige la mayoría absoluta de los miembros presentes. Ah, o sea que te hacen votar 2 veces. Sí, porque una vez que obtenés esa declaración de conveniencia, el proceso se congela. Tenés que dejar pasar un periodo de enfriamiento obligatorio de 120 días. 4 meses clavados. Eso puede sentarse a debatir la aprobación final del tratado, que de nuevo te exige la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada cámara. Es increíble. Ese periodo de enfriamiento funciona como una barrera psicológica, además de legal. Es la propia Constitución forzando a los políticos a no tomar decisiones impulsivas, porque justo hay una crisis económica coyuntural o una alianza ideológica pasajera con otro país. Totalmente. Te obliga a reflexionar, a frenar la pelota y pensar si realmente vale la pena ceder soberanía a un actor que está en la otra punta del mundo. Y es precisamente por estas trabas procedimentales que se clasifica al modelo argentino como una fórmula de rigidez moderada, ¿no? Exactamente. Porque, a ver, no llega al extremo de prohibir la integración o de pedir referéndums imposibles, pero todo ese escrutinio legislativo y las pausas forzosas la alejan un montón de ser un modelo puramente flexible. Entonces, queda clarísimo, Argentina puede integrarse, pero con condiciones, no es un cheque en blanco. Es una síntesis perfecta. Ahora bien, pongámonos en el escenario hipotético de que se superan todas las barreras. Conseguís las mayorías, esperás los 120 días, se firma el tratado y el Estado finalmente cede competencias a este órgano supranacional. Listo, festejamos. Bueno, a partir de ese instante preciso, la arquitectura jurídica del país entra en una zona de altísima turbulencia, porque ese nuevo bloque regional, llámese Mercosur o Unión Europea, empieza a dictar sus propias normas, y esas normas, tarde o temprano, van a entrar en conflicto directo con las leyes que el Congreso Nacional sigue dictando todos los días. Claro, ahí ocurre el verdadero choque estructural. Y para que la audiencia entienda la magnitud del impacto, hay que volver a la base del razonamiento jurídico, que es la famosa pirámide de Kelsen. Ah, el clásico de primer año de la facultad. Sí, cualquier estudiante de Derecho aprende en sus primeras clases que el ordenamiento jurídico tiene forma de pirámide. En la cúspide absoluta, allá arriba, intocable y suprema, está la Constitución Nacional. Por debajo vienen las leyes del Congreso, luego los decretos presidenciales, y así vas bajando. ¿Tal cual? Y la regla de oro de este sistema es que ninguna norma inferior puede contradecir a una superior. Y absolutamente nada, pero nada, puede estar por encima de la Constitución. Es el pilar que sostiene toda la lógica del Estado moderno. Claro, pero el derecho de la integración funciona como un terremoto que te agrieta esa pirámide. Fíjate que el mismo artículo 75, inciso 24 que mencionamos antes, establece que las normas derivadas de estos tratados tienen jerarquía supralegal. O sea, por encima de las leyes comunes. Sí, se ubican por arriba de las leyes ordinarias. Hasta ahí, la lógica interna más o menos se sostiene. El problema, insalvable para el constitucionalismo clásico, es que estas normas son dictadas por órganos supraestatales. Gente de afuera, digamos. Claro. Y ahí se produce un cortocircuito conceptual gravísimo. Si una norma está por encima de tus propias leyes, pero la fuente que la crea está físicamente fuera de tu estado, ¿dónde la ubicas exactamente en la pirámide? Es un problema geométrico casi. Sí. Está flotando ahí por encima de las leyes, pero pidiendo permiso debajo de la Constitución. ¿O acaso pretende desafiar a la propia cúspide constitucional en esas materias específicas que le delegaste? A ver, aquí es donde necesito hacer un segundo de abogado del diablo. Porque este es el punto que siempre genera mayor resistencia política, sobre todo en discursos muy soberanistas. Seguro. Si un tribunal o un parlamento en Bruselas, o no sé, en Montevideo, dicta un reglamento X, y ese reglamento anula automáticamente una ley que acaba de ser votada democráticamente por los diputados acá en el Congreso local, eso suena a una intervención inaceptable. ¿Cómo justificas jurídicamente que una norma extranjera pase por encima de la voluntad soberana inmediata del pueblo? Es una excelente pregunta. Es que suena a que el Estado queda reducido, no sé, a una provincia de un imperio jurídico más grande. Es el gran dilema y esa resistencia política que mencionás es natural y es constante en todos los procesos. Pero el derecho de la integración más avanzado, y acá el mejor ejemplo siempre es el modelo europeo, resolvió este choque de frente con una doctrina que es implacable, la doctrina de la primacía del derecho comunitario. Primacía absoluta. Sí, y esto nace con un fallo histórico de los años 60, el famosísimo caso Costa contra Enel. Ahí el Tribunal de Justicia Europeo sentenció que, para que un mercado común y una integración profunda funcionen de verdad,
El derecho del bloque tiene que prevalecer incondicionalmente sobre el derecho nacional. Siempre. Siempre sí, en las áreas donde hubo cesión de poder, obviamente, pero prevalece incluso si la norma nacional es más nueva, si es posterior al tratado. Insisto con mi punto, la pérdida de soberanía es brutal. Se borra de un plumazo la autonomía del legislador local. Bueno, jurídicamente la respuesta es un poco más sofisticada. En realidad, no hay una pérdida de la soberanía originaria. La soberanía última, el poder constituyente, sigue residiendo en el pueblo de ese Estado. Ajá. Lo que el Estado hizo, a través de sus propios mecanismos constitucionales, fue ceder de manera voluntaria el ejercicio de ciertas competencias a un órgano común. O sea, fue una decisión soberana elegir compartir la toma de decisiones. Entiendo la sutileza. Y la prueba irrefutable de que la soberanía no se evapora es que el Estado siempre mantiene el poder final de agarrar sus cosas y retirarse del bloque. El Brexit en el Reino Unido demostró eso. Si un pueblo decide recuperar el ejercicio absoluto de sus competencias, rompe el tratado, asume los costos y sale. Claro, el Estado le alquila su capacidad legislativa a Europa en ciertos temas, pero retiene el título de propiedad. Y a ver, entiendo perfectamente la lógica operativa detrás de esto. Sí, es muy pragmática. Porque si vos armás un mercado regional sin fronteras comerciales y de repente un país se levanta cruzado y decide unilateralmente cobrar un impuesto nuevo a través de una ley interna, todo el sistema colapsa. Se cae a pedazos. No podés tener reglas comunes y cada socio se guarda una válvula de escape nacional para usar cuando no le gusta el resultado. La primacía no es un capricho hegemónico de un burócrata, es instinto de supervivencia del propio bloque. Porque si cada estado hace lo que quiere, la integración se rompe. Absolutamente. Sin el principio de primacía, la integración retrocede 30 años y vuelve a ser un simple acuerdo de cooperación internacional sin fuerza real. Claro. Pero te digo algo, establecer la primacía en los papeles es solo la mitad de la batalla. Porque en el mundo real, los estados son estructuras burocráticas pesadísimas y a veces deliberadamente reticentes a cumplir. Se hacen los distraídos. Constantemente. Puede que reconozcan la primacía en sus tribunales superiores, pero en la práctica deciden simplemente no implementar las normativas. Cajonean los temas, y si un Estado decide ignorar pasivamente el derecho comunitario, surge la gran pregunta: ¿qué poder real de coerción tiene el bloque para obligar a ese país a cumplir? Y acá es donde la teoría divina de la facultad se choca con la pared de la realidad política. Y creo que es el momento perfecto para traer a la mesa uno de los hitos más impactantes de este sistema, que es el caso Frankovich. Uf, tremendo caso. Es que es una historia que logra bajar toda esta abstracción jurídica de la pirámide a la angustia económica de un trabajador común y corriente. Y encima cambia para siempre las reglas del juego entre los países soberanos y estos organismos supranacionales. El caso Frankovich, a principios de la década del 90, marca un antes y un después definitivo. El contexto para situarnos es este. La Comunidad Europea había emitido una directiva que le exigía a todos los Estados miembros crear un fondo de garantía nacional. ¿Para qué era ese fondo? El objetivo era proteger a los laburantes, básicamente. Aseguraba el pago de los salarios caídos en caso de que las empresas entraran en quiebra y los dejaran en la calle. Un fondo de desempleo por quiebra. Exacto. Pero hay un detalle técnico vital acá. A diferencia de un reglamento europeo que se aplica de forma automática en todo el territorio, una directiva requiere que el Estado nacional dicte sus propias leyes internas para instrumentarla. O sea, la directiva te obliga a alcanzar un resultado, pero te deja a vos la elección de los medios para llegar a ese resultado. Básicamente, el bloque le mandó a Italia los planos para construir un salvavidas, pero el Parlamento italiano tenía que ir a comprar los materiales, armarlo y ponerlo en la costa. Esa es la metáfora perfecta. Y fiel a la tradición de la inercia estatal, pasaron los años, se vencieron todos los plazos legales e Italia no sancionó ninguna ley. El salvavidas jamás se construyó. Y en medio de esa negligencia absoluta del gobierno, ocurre la tragedia individual. Claro. La empresa donde trabajaba un tipo llamado Andrea Frankovich quiebra. El tipo se queda sin su empleo, sin cobrar sus salarios atrasados, y como Italia había omitido crear este fondo de protección que mandaba Europa, se encuentra en la calle, totalmente desamparado. Una desesperación total. Su propio Estado le había fallado, y por extensión, él sentía que el sistema europeo le había fallado.
Así que él litiga y el caso escala hasta el mismísimo Tribunal de Justicia Europeo, poniendo a prueba un concepto central, que es el del efecto directo. A ver, expliquemos esto. El efecto directo es esta doctrina potente que sostiene que los ciudadanos de a pie pueden invocar una norma europea directamente ante los jueces de su barrio, incluso si su estado no la incorporó a la ley local todavía. Exacto, es una herramienta clave. Es una manera de bypassear la desidia del Congreso. Pero ojo, para que esa magia se active, la norma europea tiene que cumplir con 3 requisitos que son súper estrictos. Tiene que ser clara, tiene que ser precisa y tiene que ser incondicional. Precisamente. Y acá estaba el nudo gordiano del caso Frankovich. Cuando el Tribunal Europeo analiza la directiva, determina que, sí, que era clarísima en su intención de otorgar derechos a los trabajadores. Y también era muy precisa en cuanto a quiénes eran los beneficiarios. Hasta ahí Frankovich venía ganando. Venía perfecto, pero tropezó en el tercer requisito, la incondicionalidad. Como la directiva dejaba margen de maniobra y no especificaba quién debía financiar ese fondo, ni cómo debía administrarse exactamente, el tribunal dijo que no era incondicional. Claro, faltaba la reglamentación local. Faltaba la instrumentación estatal. Entonces no se le podía exigir mágicamente al Estado italiano que actuara como el empleador sustituto de Frankovich y le pagara la liquidación laboral exacta desde las arcas públicas. O sea que, técnicamente hablando, Frankovich no podía usar este famoso efecto directo para cobrar sus sueldos caídos basándose en la norma europea, porque faltaba el mecanismo interno. Un callejón sin salida recontra burocrático que dejaba a la víctima con las manos vacías después de años de juicio. Parecía un callejón sin salida absoluto, ¿sí? Pero acá es donde el Tribunal de Justicia Europeo saca un as bajo la manga y da un giro jurisprudencial magistral. ¿Qué inventaron? El tribunal estableció que, si bien no se le podía cobrar la liquidación laboral exacta a Italia mediante el efecto directo, la mera inacción del Estado italiano constituía una violación flagrante del derecho comunitario en sí mismo. Ah, le entraron por otro lado. Claro, argumentaron que, al no haber instrumentado la directiva a tiempo, Italia privó a sus propios ciudadanos de derechos económicos que les correspondían legítimamente por ser europeos. Y la conclusión, fue devastadora para las finanzas nacionales. Contala. Dijeron que el Estado es responsable patrimonialmente por su inacción y por lo tanto debe pagar indemnizaciones por daños y perjuicios a todos los individuos afectados por esa falta de legislación. Uy, ese fallo debió sentirse como un terremoto grado 8 en todos los ministerios de economía del continente. Te aseguro que sí. Porque rompe completamente con la idea tradicional, casi romántica te diría, de que un país solo rinde cuentas políticas en las urnas por no legislar. De repente, la ineficiencia de tus diputados tiene un costo directo y cuantificable en moneda dura que sale de tus impuestos. Tal cual. El mensaje del tribunal fue letal. El Estado no solo incumple, paga por incumplir. Y tocar las arcas públicas es, históricamente, el único incentivo real para que los gobiernos aceleren sus tiempos y hagan su trabajo. Es una maduración extrema del sistema jurídico, sin dudas. Pero claro, a ver, cuando llegas a un nivel de integración tan sofisticado donde tenés normas supranacionales con primacía, doctrinas de efecto directo que te saltan por encima de las leyes locales y encima tribunales internacionales condenando a estados soberanos a pagar multas millonarias. Se te arma otro problema. Se destapa el último y te diría que el más peligroso problema estructural de todos, que es el conflicto de jerarquías entre los propios jueces. El choque de las Cortes Supremas. Exacto. Porque en el diseño jurídico que tenemos hoy, un mismo problema grave, ponele un tema laboral o de derechos civiles, puede terminar siendo evaluado por la Corte Suprema del propio país, por el Tribunal de Justicia del bloque regional y muy probablemente también por un Tribunal Internacional de Derechos Humanos. Son 3 cúpulas judiciales pesadas, cada una recontra convencida de que su pirámide es la más alta. Y si cada uno de esos tribunales se atrinchera en su propia jurisprudencia, se encierra y exige obediencia ciega a sus fallos, el resultado inevitable es el caos institucional. Imagínate a un juez de primera instancia,
un juez comercial acá en Capital Federal, que recibe un fallo de su Corte Suprema ordenando una cosa y a la semana un fallo del Tribunal Supranacional ordenando exactamente lo contrario sobre el mismo tema. Pobre juez, no sabe qué firmar. La seguridad jurídica se desintegra por completo. Es que sí. Para evitar esa especie de guerra civil judicial, los grandes especialistas en derecho de la integración han ido desarrollando una doctrina salvadora, que se llama la Comunidad de Intérpretes Finales. Comunidad de intérpretes finales. Me lo imagino como una mesa gigante de ingenieros estructurales, volviendo a la metáfora del rascacielos, donde todos están revisando el mismo plano al mismo tiempo. Es buena esa. Y si el ingeniero civil no habla con el eléctrico y el especialista en cimientos hace las suyas sin avisar, el rascacielos se cae a pedazos. La supervivencia del proyecto entero depende de que todos miren y respeten el trabajo del otro. Es una metáfora súper acertada. En el lenguaje de la doctrina jurídica, esto se llama diálogo interjurisdiccional. La premisa básica es asumir que ya no existe más una pirámide perfecta de Kelsen, con un único jefe absoluto en la punta. Ahora existen redes. Redes de poder. Sí, las Cortes Supremas Nacionales y los tribunales supranacionales están obligados a cooperar entre sí. Tienen que leer detenidamente las sentencias de sus contrapartes en el extranjero, citar su jurisprudencia y hacer un esfuerzo genuino, intelectual, por armonizar las interpretaciones. No es bajar la cabeza, es coordinar. Exactamente. No se trata de someterse ciega e incondicionalmente a lo que dice el tribunal de afuera, sino de reconocer la autoridad especializada que tiene cada foro para evitar contradicciones destructivas. Si falla esta red de diálogo y cooperación, bueno, todo el andamiaje del derecho de integración colapsa por su propio peso. Qué recorrido estructural fenomenal que hemos hecho hoy. Empezamos analizando los planos en blanco, los permisos básicos, y terminamos viendo cómo los máximos tribunales hacen un equilibrio finísimo para no derribar todo el edificio con sus sentencias. Si tuvieras que destilar así la esencia de todo este análisis jurídico de la UBA sobre la integración de los países, ¿cuál es la gran conclusión que se lleva a quien escucha? Mira, la lección fundamental acá es que la integración real, profunda y duradera requiere pilares de hormigón armado, no declaraciones lindas de buenas intenciones. Su éxito depende inexorablemente de un ecosistema muy delicado de 3 elementos. A ver, lo repasamos. Primero, necesitas fórmulas constitucionales internas que habiliten la cesión de competencias de manera clara y precisa. Segundo, hace falta una voluntad política estatal firme para acatar la primacía de esas normas comunitarias, incluso cuando a nivel interno resulten incómodas. Fundamental eso. Y tercero, requerís un sistema supranacional con herramientas jurídicas lo suficientemente afiladas, como vimos en Frankovich, como para exigir responsabilidad patrimonial cuando el Estado falla. Todo esto, por supuesto, siempre dentro de un marco de cooperación judicial constante. Todo vuelve a los cimientos, siempre. Podés armar un andamiaje diplomático gigantesco, celebrar tratados históricos frente a las cámaras y prometer mercados comunes eternos que van a traer prosperidad. Pero si al volver a casa las bases legales internas no te lo sostienen, la estructura cede en el primer juicio. En definitiva, si la Constitución no acompaña, la integración queda en teoría y no funciona en la práctica. Tal cual. Y para dejarles una provocación final, algo para quedarse pensando, vale la pena mirar hacia el futuro de toda esta arquitectura. Te escucho. Asumiendo que la soberanía última siempre reside en los pueblos, pero observando a la vez cómo los tribunales supranacionales continúan expandiendo su alcance con doctrinas como el efecto directo, obligando a los estados a pagar sumas millonarias por su inacción legislativa, la pregunta es inevitable. ¿Cuál? No cabe preguntarse si, a largo plazo, el derecho de la integración crecerá tanto que terminará reduciendo a nuestras sagradas constituciones nacionales a meras ordenanzas municipales frente al peso aplastante de la normativa supranacional. Tremendo. Es un dilema que está muy lejos de resolverse y que define el futuro de los estados. Una imagen recontrapotente para seguir procesando. La Constitución peleando los tribunales para no convertirse en una simple ordenancia de consorcio frente al avance innegable del rascacielos supranacional. Muchísimas gracias por esto. Hasta nuestro próximo análisis a fondo.